Es un tema donde Dios nos abre la mente, Dios nos abre los ojos, el entendimiento, en ver cómo creía la gente antigua y por cuánto tiempo fue arrastrada esta mentira, y cómo hasta el día de hoy, pues gracias a Dios, Él lo muestra, y aunque lo muestra, cuando muchas veces la gente no lo entiende, todavía quedan residuos de lo que se creyó en el pasado. Vamos a orar primeramente y luego vamos a estudiar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te queremos pedir hoy, Señor, que tú nos ayudes, que tú abras todo el entendimiento, Jesús. Dame palabras, mi Dios, donde se pueda entender con claridad. Ayúdanos, mi Dios, danos mucha gracia. Arranca esto, mi Dios, que está muy sembrado en el mundo entero, y por favor, mi Dios, que al entenderlo, ya podamos tomar las decisiones, Dios mío, para hablar en el nombre de Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Amén, Señor. Vamos a buscar Números capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia: Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Versículo 5. Todo el tiempo del voto de un nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre la cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Amén. El punto que queremos analizar es la confusión que el mundo tiene para con Cristo. Eso es lo que queremos analizar, la grande confusión que el mundo tiene con Cristo. Aquí nos está hablando en el Antiguo Testamento lo que es un nazareo o un nazareato. A propósito, ¿cuántos creemos que Cristo era nazareo? ¿Solo uno? ¿No era nazareo Cristo? ¿Era o no era? Alcen la mano para que yo vea quién piensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amén. Eso es de lo que queremos hablar hoy, de la grande confusión. Mateo capítulo 2, versículo 23. No pierdas el libro de Números, ahí vamos a tener el estudio. Dice la Biblia: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Cómo se le llamaba a Jesús? ¿Jesús qué? Nazareno. ¿Jesús qué? Nazareno. ¿Qué leímos en Números capítulo 6? Nazareo. ¿Es lo mismo nazareo a nazareno? No es lo mismo. ¿Qué es un nazareo? Eso vamos a estudiar. ¿Qué es un nazareno? Nazareno es una persona que vive en Nazaret. Ejemplo, yo soy yucateco porque estoy en Yucatán. Alguien es campechano porque vive en Campeche. Alguien es chiapaneco porque vive en Chiapas. Cristo habitó en Nazaret y se le llamó Nazareno. Nazareno con N. Nazareno. Amén. Números capítulo 6, versículo 3. El punto número 1. ¿Por qué Cristo no era nazareo? Ahí lo vamos a ver. Se abstendrá de vino y sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas.
todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Estoy leyendo Números capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Allí me está diciendo que el que se aparte para hacer un voto de nazareato no podía beber vino, ni sidra, ni comer uvas, ni granillo, ni ollejo. Amén. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 18, dice la Biblia: ¿por qué vino Juan, que ni comía ni bebía? Y dicen, demonio tiene. El 19, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Te estoy demostrando por qué Cristo no es nazareo, sino que más bien es nazareno. No sé si me entienden. Para ser nazareo no podía beber vino, ni uvas, ni granillo, ni ollejo, ni nada de lo que es de las sidras. Y aquí en este texto bíblico me dice que hasta lo llamaron comilón y bebedor de vino. Allí en Mateo 26, 29, allí cerca, dice la Biblia: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Acá Cristo es el que está hablando y dice que desde ahora ya no va a beber más de este fruto de la vid. Eso es para demostrarte, ¿verdad?, que Cristo jamás fue nazareo, sino que más bien era nazareno. ¿Sí me entienden? Y ahorita vamos a ver el por qué este estudio, el por qué nos estamos metiendo en este punto importante. Volvemos a Números, capítulo 6, la segunda parte. Versículo 5 es el punto número 2. Dice la Biblia: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasarán navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Este es el punto principal por lo cual queremos estudiar este tema. Aquí me dice que el nazareo tenía que hacer un voto por lo cual no podía pasar navaja sobre su cabeza. Desde el momento en que la persona decía yo quiero hacer un voto de nazareato, desde ese momento su cabello tenía que crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, sin que pasara navaja sobre su cabeza. ¿Qué pasaba si le cortaban el cabello? Inmediatamente perdía lo que se llama su nazareato. Y es aquí la grande confusión dentro de lo que yo te quiero hablar. Posiblemente al hacer una visita, posiblemente al salir del evangelismo, posiblemente ahí en tu colonia, posiblemente ahí con la familia, posiblemente ahí en tu hogar, tengas un retrato allá, pues a lo mejor no es tuyo, pero es una imagen ahí del hijo o de la hija o de X persona, ¿no? Y tú ves el rostro de Jesús con su cabellera larga, y tú, pues no es que lo adores, pero le tienes un cierto respeto, como diciendo, pues es Jesús. Yo te quiero aclarar, por medio de este estudio, que todo cromo, almanaque, calendario, figuras, ídolos, lo que sea, cualquier rostro de Cristo con su cabellera larga, es nada más que es un diablo disfrazado. Aún las películas, aún las novelas, aún toda pintura imaginable que tú te acuerdes, yo te quiero decir que no tiene nada de Cristo esa imagen. En primer lugar, porque nos dice lo del vino. Y en segundo lugar, lo del cabello. Y para aclararte este punto, Cristo jamás tuvo el cabello largo. Como para que se te abra el entendimiento. Como para que Dios haga un milagro en tu vida y ya logres, porque a veces ves un cuadro de la Santa Cena, lo que le llaman la Santa Cena. Y tú ves a Cristo, un hombre con cabellera larga, y a los 12 apóstoles. Y te dices, pues es Cristo. Le guardas un cierto respeto a esa imagen. Quiero darte a entender que no, es una grande mentira por los siglos. Desde que se levantó Roma y creyó de esta manera que Cristo era nazareo, le puso su pelo largo. Y de allá la historia, en los grandes pintores en el año 1500,
hicieron los cuadros de Cristo con la cabellera larga, y hasta el día de hoy se sigue creyendo que Cristo tiene la cabellera larga. Vean las películas de Mel Gibson, vean las películas de Jesús en los días de la Semana Santa. Toda o la mayoría de las películas tienen al Cristo con cabellera larga, cosa que es una grande mentira. Por siglos se ha creído esa mentira. Así que, pues que Dios abra el entendimiento, ¿no? Que nos haga darnos cuenta, porque es increíble. Mucha gente que no adora las imágenes le tiene un respeto a los cuadros. Por eso es que, pues no es así, ¿no? Vamos a ver, 1 Corintios 11:14. Vamos a ver el primer texto. El que Cristo no tuvo su cabellera larga. Dice la Biblia: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Amén. Aquí Pablo está dando una explicación, que si no saben que al hombre le es una deshonra dejarse crecer el cabello, pues sí es una deshonra. Así como es una deshonra que el hombre tenga su cabello largo, así es una deshonra que la mujer tenga el cabello corto. Es lo mismo. Entonces, ¿no sabéis que es una deshonra que el hombre tenga su cabello largo? Bueno, si Cristo no fue nazareo, porque imposible que haya sido nazareo, dice la Biblia: desde ahora no beberé más del fruto de esta vid hasta que esté en el reino de mi Padre. Si Cristo tomó vino, no puede decir, si tomó vino, bueno, pues sí tomo vino, pero sí tengo mi cabellera larga. Sí hago una cosa, pero no hago lo otro. No se puede. Si tomó el fruto de la vid, no es nazareo. Ya vimos en Mateo 2:23 que es nazareno. Ahora estamos viendo que él no tuvo el cabello largo. Ya vimos el primer texto donde nos habla que Cristo, o sea, más bien dice, ¿no sabéis que les deshonra al hombre dejarse crecer el cabello? Pues sí, hasta la fecha de hoy. ¿Han visto un pastor que esté predicando con su cabellera larga en un templo? Aunque sea los templos que hay por allá. Quizás en los Estados Unidos sí, pero lo que es México no he visto. La mayoría de los pastores su cabello corto, porque así lo han entendido. El asunto aquí es que como Cristo lo confunden con que es nazareo, pues le pintaron su cabellera larga cuando realmente no es así. Vamos a ver otro texto, libro de Juan, capítulo 13, versículo 15, dice la Biblia: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pues está raro. Si Cristo tuvo la cabellera larga y nos está diciendo, así como yo he hecho, háganlo ustedes también. Bueno, pues los hombres serían desobedientes. Yo sería un desobediente con la cabellera larga. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y nadie lo está imitando. Los pastores, los diáconos, las gentes que predican. En ese sentido, nadie está imitando a Cristo con su cabellera larga, lo cual sería una desobediencia. Vamos a ver Ezequiel 44:20, en la ley que nos dice. Vamos a ver qué había en la ley. Dice la Biblia: y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Si tú lees desde el 44:1 todo el capítulo 44, te das cuenta que es una orden sacerdotal. Dios les está dando unos estatutos, unos mandatos a los sacerdotes, donde les da una instrucción muy clara. Les dice: no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. ¿Qué podía hacer el sacerdote? No podía raparse. Pero tampoco el sacerdote podía dejarse crecer el cabello. Eso se le toleraba. Eso se le permitía solamente a los nazareos. El sacerdote permitía que los nazareos, por mandato de Dios, por obediencia al mandato de Dios, se permitía que los nazareos entraran con su cabello largo. Es una orden de parte de Dios. Pero el sacerdote, por ningún motivo, se podía rapar la cabeza, ni dejar crecer su cabello, sino que solamente había un recorte, como hasta el día de hoy. Los varones se recortan el cabello. Esa es la orden que se le había dado a los sacerdotes. Tú ves a Moisés, tú ves a todos los sacerdotes, ninguno era rapado, ni tampoco ninguno tenía su cabellera larga.
Los sacerdotes que se paraban a presidir tenían su cabello corto, recortado, mostrando una santidad interna y externa por medio de la obediencia. Entonces, si Cristo vino como sumo sacerdote, Él no obedeció este mandamiento. Sí lo obedeció, sí lo obedeció. Por lo tanto, es imposible, y con toda seguridad, yo te lo puedo afirmar, que por ningún motivo Jesucristo tuvo su cabello largo. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí te está diciendo que tú consideres al apóstol y sumo sacerdote a Cristo Jesús. Si tú crees como varón que Cristo tuvo el cabello largo, haríamos bien en tener nuestra cabellera larga hasta el día de hoy, sin ningún problema, sin ninguna restricción, sin ninguna desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero no es así. Aquí me dice, considera al sumo sacerdote, considéralo como es Él. Y por medio de la enseñanza nos enseña que jamás Él fue nazareo, no fue. Entonces Él fue nazareno, nazareno. Vamos a ver el tercer punto, Números capítulo 6, versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. El versículo 9 dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Vamos a ver que Cristo sí se acercó a personas muertas, por lo tanto no pudo ser nazareo. Libro de Juan capítulo 11, versículo 39, dice la Biblia, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Aquí nos muestra que Cristo sí se acercó a personas muertas. Mateo 9, 24, es otro texto. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. O sea, la niña ya estaba muerta, y él la levantó nuevamente. Entonces los 3 puntos que nos dicen Números, no vino, cabello largo, y no acercarse a muertos, Cristo hizo lo diferente. Nos dice que no beberé más del vino hasta en el reino de mi Padre. Yo no te puedo decir, no te puedo asegurar qué tanto haya tomado, no te lo puedo decir, qué vino haya tomado, no te lo puedo decir. Pero de su boca salió de Cristo que Él dijo, de hoy en adelante ya no beberé más vid hasta que yo esté en el reino de mi Padre. Ese es uno. El 2, que la Biblia en 1 Corintios 11, 14 nos muestra que es una deshonra que el hombre tenga el cabello largo. Y 3, el que Cristo sí se acercó a muertos. Así que por ningún motivo Cristo pudo ser nazareo, sino más bien nazareno. Y por este motivo Cristo jamás tuvo el cabello largo. Jamás. Si tú ves una imagen de Cristo, y te digo esto y te predico esto, ¿sabes por qué? Más bien, no vaya a ser que se levante un anticristo, un hombre que se autoproclame el Mesías, ¿no? Yo soy el Cristo y venga con su cabellera larga. Y no vaya a ser que haga el rostro de una película que tú conoces y tú digas, sí es el Cristo, es el que sale en las películas, es el que está en la cena del Señor o en la Santa Cena, es igualito, está su cara, y te vayas en pos de Él. Cuando tú veas que está haciendo sanidades y está haciendo milagros, está levantando muertos, paralíticos, cojos, y tú digas, sí es Cristo. No,
Mi Cristo ya dio su vida y ya hizo todo lo que tenía que hacer. Si Cristo aparece por segunda vez, no viene a hacer milagros, no viene a predicarle a la gente, no viene para que se arrepienta la gente, ahora viene nada más para levantar a su pueblo y ponerlo en un lugar, nada más. Ya no esperes que Cristo vaya a venir a hacer milagros, a convertir o a tratar de convencer a las gentes. Eso vamos a dejárselo a los falsos profetas. Pero yo te aclaro esto, para que no vaya a ser que tú, engañado, o sin el estudio sin textos básicos, tú te vayas en pos de él. Y cuando nos demos cuenta, te haga una sanidad, y tú estés allí adorándolo postrado, adorándole, rindiéndole culto, y te vayas al mismo infierno juntamente con ese demonio que está haciendo las sanidades. ¿Sí me entiendes? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y si algo no entendiste, ponlo en oración. Y si todavía algo no entiendes, acércate. Lo platicamos. El asunto aquí es convencerte de lo que dice la Biblia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, estamos muy agradecidos, Padre, porque la Biblia nos dice que tengamos precaución. Ahí en Primera de Juan dice que probemos los espíritus, Señor, si son de Dios o no son de Dios. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, por medio de este estudio, Padre, que tú nos aclares la mente, para que ya no sea por el mensaje, sino más bien por tu unción, Señor Jesús, el que podamos entender y aún hasta debatir, Señor, con cualquier persona, con cualquier gente, llámese familia, vecino, esposo, esposa, religiones, con cualquier persona con bases bíblicas, Jesús. Que tú nunca tuviste la cabellera larga y por tanto, ¿cuánta gente está adorando a ese impostor que fue puesto primeramente por la Iglesia Católica, Señor Jesús? ¿Cuánta gente engañada hay hasta el día de hoy, Señor? Las religiones aún tienen a Jesús como un hombre con cabellera larga, Cristo. Es cierto, no lo adoran, pero cuando ven las películas, cuando ven los cuadros de la Cena del Señor, le tienen un respeto a ese cuadro o a ese hombre, Señor Jesús. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú reprendas en el nombre de Jesús toda costumbre pagana, Jesús, y que tú implantes en nuestra mente, Padre mío, estos textos bíblicos, esta enseñanza, a tal grado, mi Dios, que no haya doctrina que pueda debatir la verdad, Señor Jesús. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Hay más versículos que mostrar. Lee 2 de Corintios 4:4, el cual es la imagen de Dios. Pregunta: ¿a imagen de quién fuimos hechos? Respuesta: Génesis 1:27, a imagen de Dios. Pregunta: ¿quién es la imagen de Dios? Respuesta: Colosenses 1:15, Jesucristo. Adán fue hecho a la imagen de Dios, es decir, fue hecho de la misma manera que Cristo, ya que él es la imagen de Dios según Colosenses 1:15, con cabello corto. En 1 Corintios 11:1 Pablo dice que él es imitador de Cristo. Pregunta: ¿lo imitaba en todo o en parte? Si Pablo lo imitaba en todo, entonces él también tenía el cabello largo. Y luego Pablo dice en 1 Corintios 11:14, la naturaleza misma no te enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pregunta: ¿será que Pablo se contradice? Respuesta: no. Pablo no se contradice ni la Biblia se contradice, ya que toda escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Por lo tanto, nada en la Biblia se contradice. Entonces esto demuestra que Pablo tiene el cabello corto al igual que Cristo.